Hola, ¿qué tal? Le agradezco mucho a toda la comunidad de Club 4 French, a Biotronic, en particular al doctor Alejandro Goldsmith por la invitación. Mi nombre es Alfonso Espinosa Redondo, yo radico en la Ciudad de México, soy cirujano vascular y una de las participaciones que me ofrecieron y que tuve oportunidad de presentarles uno de estos casos de manejo de isquemia crítica crónica, en donde el síndrome metabólico y los malos hábitos son una de las partes que componen el cuadro clínico del paciente, incluyendo tabaquismo, hipertensión, diabetes. Entonces, es una gama de factores alrededor de la enfermedad arterial periférica que complican la estructura arterial en toda su anatomía y te requiere hacer una reconstrucción total de todo el árbol arterial. Eh, este caso particular que les voy a presentar hoy de una reconstrucción multisegmentaria involucra tanto el sector ilíaco, el sector femoral y los vasos tibiales, y toda vez que está asociado a una isquemia crítica con una lesión necrótica ya en el cuarto dedo y una lesión que no está en la imagen a nivel plantar en la base de la porción distal del metatarso del primer dedo, pues implica forzosamente hacer una reconstrucción total de todo el segmento para lograr tener un eje continuo de flujo y de presión de perfusión en la parte distal del pie. Este paciente es un masculino de 75 años, como les comentaba, con un hábito tabáquico muy intenso que no ha suspendido hasta el momento previo al procedimiento y que sinceramente espero que ahorita ya lo haya suspendido. Diabético tipo 2 por más de 30 años, con antecedente de cardiopatía isquémica y que durante los 3 años previos presentaba claudicación incapacitante y actualmente, bueno, al momento del tratamiento, una lesión isquémica en el cuarto dedo y que además acude al servicio de su servidor con un intento fallido de revascularización previa, habiéndole mencionado que tenía una oclusión muy larga en el sector ilíaco que impedía completamente la posibilidad de una revascularización. Entonces, en la angiografía previa se identifica una oclusión ilíaca en el sector de toda la ilíaca externa del lado izquierdo, una oclusión en el tercio distal de la arteria femoral superficial a nivel por debajo del canal de Hunter y una enfermedad difusa de vasos tibiales sin generar propiamente un sitio de oclusión, más bien con múltiples estenosis críticas que dificultaban la presión de perfusión distal. Esta es la angiografía inicial y en la angiografía inicial quiero mantenerles en aviso y que esta es la zona donde entramos en forma retrógrada a nivel de la arteria femoral común derecha y la lesión era a nivel de la bifurcación en todo el segmento de la arteria ilíaca del lado contralateral. El abordaje fue sinceramente un poco peculiar en ese sentido porque hicimos un abordaje combinado y eso es una de las cosas que me gustaría que en forma posterior entrar un poco en discusión de por qué se hizo de esa forma y tomar en consideración si es adecuado o no es adecuado, si se considera en exceso el tipo de abordaje que se decidió realizar. Se hizo un abordaje contralateral, una canulación contralateral con un catéter, con un introductor largo y con una angiografía selectiva en ese sitio se logra ver cómo está ocluida la arteria femoral, la arteria ilíaca externa prácticamente desde su ostium y que recanaliza solamente en forma parcial a nivel distal de la arteria ilíaca, prácticamente ya muy cercana a la arteria femoral común.
logramos hacer un acceso o una recanalización en forma anterógrada, yendo eh, por el catéter largo de soporte y utilizando un catéter de oclusión, en este caso era un crosser, para un catéter Seeker, perdón, para lograr recanalizar todo el segmento de la ilíaca externa. Y si se alcanza a notar en la porción distal, en la inyección del flujo del catéter Seeker, que hay flujo distal a nivel de la luz del vaso y que se logra recanalizar en forma distal. Sin embargo, en ese momento, ese flujo, no estábamos seguros que fuera propiamente a nivel de la arteria femoral común, que era el segmento que queríamos aterrizar, y decidimos hacer un acceso retrógrado por ese lado, guiado con ultrasonido, toda vez que en realidad no teníamos flujo. Esta es la imagen que obtuvimos al hacer el acceso retrógrado directamente por el introductor. Una imagen en la que obviamente se ve la porción recanalizada distal y la guía que teníamos una vez sacando el catéter Seeker en forma anterógrada por el catéter contralateral. No teníamos todavía una adecuada luz o una adecuada reentrada en el segmento femoral, y eso pues nos implicaba ahí el riesgo de que al intentar hacer la reconstrucción o la recanalización en forma anterógrada, pues tuviéramos problemas para mantener el sistema o sea, los balones o cualquier otro sistema que quisiéramos colocar para lograr esa angioplastía. Entonces hicimos un procedimiento combinado en el que, como se haría en los vasos tibiales, ¿no? Lograr recanalizar completamente la guía y recuperarla a través del introductor que habíamos hecho por punción retrógrada en la arteria femoral izquierda, que era el lado que estábamos tratando, para recuperar esa guía. Y una vez que recuperáramos esa guía y que teníamos asegurados ese sistema, decidimos pasar una guía en forma retrógrada y hacer propiamente el tratamiento en forma retrógrada por la vía ipsilateral. Este es uno de los puntos a consideración. Ajá. Si eso es excesivo, si no es necesario, por qué lo hice o por qué tomamos la decisión en el grupo de hacerlo así. Esta dilatación inicial en todo el segmento ocluido es una dilatación con un balón 5 milímetros de diámetro, solamente para hacer un camino inicial en el trayecto donde queríamos hacer posteriormente una angioplastía ya que llegara ya al diámetro propio de ese segmento de ilíaca externa, y posteriormente, si era necesario, que parecía muy considerable que fuera necesario, colocar un stent para mantener ese segmento permeable. Entonces, una vez que hicimos esa predilatación, ya pasamos una guía recuperando ya la luz en forma retrógrada ipsilateral, y ya pusimos una guía de soporte. ¿Para qué hicimos esta porción o este trayecto en mi opinión? Fue por el riesgo alto en un segmento largo oclusivo a nivel de la arteria ilíaca de tener básicamente una ruptura. Y en caso de tener una ruptura, poder tener oportunidad de hacer un recambio del material rápido, poder en un momento dado poner un stent recubierto autoexpandible para controlar el segmento del sangrado y no tener el riesgo de el acceso y no tener el riesgo de perder el acceso que teníamos en forma contralateral por tratar de cruzar
una y otra vez metiendo y retirando material. En realidad no tuvimos ninguna de ese tipo de complicaciones y la imagen, la segunda imagen de esta diapositiva es básicamente los segmentos con estenosis residual o con un poco de disección que se observaba en el segmento que estaba recién recanalizado. Esta imagen del balón que tenemos en la pantalla demuestra un balón de 8 milímetros de diámetro, que eso es ya básicamente el diámetro gol que queríamos llegar en ese segmento de reconstrucción, y posteriormente continuar con, esa es la imagen angiográfica después de lograr la recanalización, pero considerábamos que necesitaba el soporte de un stent. Entonces se coloca el tipo de stent autoexpandible, metálico, bare metal, toda vez que no teníamos ningún dato de ruptura ni de fuga, y se logra una adecuada recanalización distal. De esta forma, continuamos el procedimiento con mucho cuidado, nuevamente realizando un crossover con el catéter que ya teníamos previamente colocado. Ahí hacemos una angiografía retrógrada en el sector femoral, observando, como les comentaba, a nivel de por abajo del canal de Hunter entre P2 y P3, lesiones críticas y oclusivas ya a nivel de la poplitea de la femoral superficial distal. Y utilizamos de nuevo la técnica de crossover para que con mucho cuidado y ya con una guía que nos diera suficiente soporte, hacer la recanalización contralateral con el catéter, con el introductor largo, cruzar el stent, el segmento que habíamos recientemente reparado, y poder trabajar en forma anterógrada hacia los segmentos distales que estaban pendientes de tratar. Entonces, desde el punto de vista técnico, en realidad no tuvimos gran problema en el sector femoral para realizar ese cruce en ese segmento oclusivo. Hicimos predilatación, hicimos angiografía de control en la que se puede observar que logramos una adecuada reconstrucción de ese sector femoral sin necesidad más allá de colocar algún otro dispositivo en ese momento. Y posteriormente esa es la imagen ya con el segmento reconstruido, y posteriormente ir a la porción de los vasos tibiales. Lamentablemente, en la recuperación de las imágenes que tengo de este caso, no tengo esos dos segmentos de tratamiento a nivel del sector tibial, pero en la imagen de angiografía se ve que en la parte distal, en el ostium de la tibial posterior, hay una estenosis crítica que complica, y como 1 centímetro más allá del ostium de la tibial anterior, también hay otra lesión de estenosis crítica que complica el flujo distal. Una vez que teníamos el control o el acceso en forma anterógrada por vía contralateral y que esas lesiones oclusivas no estaban generando tanto problema, fue fácilmente tratarlas o lograr avanzar desde el lado contralateral hasta la porción media y distal de los vasos tibiales. Y en este caso particular, afortunadamente, no había que tratar el arco plantar, porque había un buen arco plantar sin enfermedad, solamente había que tratar la porción proximal de los vasos tibiales, y esa se trató con angioplastía simple, tanto
en el segmento, en el tercio medio de la tibial posterior, como en el tercio proximal de la tibial anterior, logrando una recanalización distal del flujo aceptable. Entonces, las consideraciones de hacer todas estas maniobras de dificultad de entrar anterógrado en un sitio, entrar retrógrado de otro sitio, en este caso particular, involucró también la consideración de que el paciente había tenido ya un intento fallido de recanalización endovascular y había tenido una situación ahí traumática para el paciente por la cuestión de que le habían dicho que no se había logrado la recanalización ilíaca por el riesgo tan grande de ruptura y la mortalidad tan alta asociada a una lesión vascular por ruptura, pero sin embargo se logró la recanalización con mucho cuidado y se tuvo la precaución de, en mi punto de vista, de hacer el acceso retrógrado para en un momento dado de tener una lesión, tener la vía de acceso segura por la punción retrógrada y poder hacer un recambio rápido de entrada y salida de material sin el riesgo de perder el lado contralateral. Cuando originalmente me ofrecieron la invitación de presentar un caso extra, aparte de una participación que voy a tener en uno de los foros en vivo del Club 4 French, fue porque les comenté que este tipo de casos los estamos haciendo, yo al menos que soy de Ciudad de México, estoy apoyando a varios de mis compañeros fuera de la Ciudad de México, en Reynosa, Matamoros, en Monterrey, en Puebla, en Veracruz, para que puedan empezar a hacer el programa de reconstrucción endovascular en sus hospitales. Y este caso en particular, pues lo realizamos en Reynosa. El doctor que tuvo a bien invitarme es el doctor Vladinieres, y en realidad lo hicimos en una sala de hemodinamia, lo hicimos en un arco en C con una mesa de fluoroscopía, con algunas de las vicisitudes que implica adaptarse a algunas circunstancias un poco adversas, pero siempre con el objetivo, la intención de poder echar a andar más programas de tratamiento endovascular, toda vez que hay muchos compañeros de cirugía vascular que tienen ya las nociones y la preparación adecuada inicial necesaria para empezar los programas, pero que con casos que retan falta un poco de expertise. Entonces, este era básicamente el caso que quería compartirles. Este caso en realidad tiene poco tiempo de haberlo realizado, tiene al momento de la grabación, que es 10 de octubre, lo hicimos aproximadamente el 28-30 de septiembre, y hasta el momento la referencia que tiene a bien el doctor de compartirme es que la evolución en relación a la isquemia crítica es buena posterior a la resección del tejido necrótico. Les agradezco mucho su atención, les agradezco la invitación a todo el equipo de Club 4 French, de Biotonic. Me despido de ustedes y ojalá nos podamos ver pronto en persona y saludarnos. Muchas gracias.